Atención a este informe. Una vez más, se encienden las alarmas en el Ministerio de Hidrocarburos. El foco de la tormenta estaría en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, la que hace poco tiempo era una de las empresas más rentables e ícono del país. Y además de mantener la economía estable con las exportaciones de gas, hoy por hoy claramente se ve que está en emergencia. Aunque desde el gobierno quieran mostrar lo contrario, tal es el efecto que desde un principio se vieron envueltos en hechos de corrupción que fueron denunciados en su momento y no se llegó al fondo de esta investigación. ¿Qué es lo que está pasando en YPFB? Se desnubla una información que claramente también afecta a la economía del país. YPFB liberó a la empresa brasilera Petrobras del pago de transporte de gas. El daño supera aproximadamente los $72 millones al año. Sucede que el ministro de Hidrocarburos, como presidente del directorio de YPFB y el presidente de la principal empresa estratégica de todos los bolivianos, llevaron adelante una muy mala negociación con la empresa Petrobras para la firma de esta adenda como tal. O lo hicieron por falta de conocimientos o sencillamente primaron otro tipo de intereses antes que los intereses de los bolivianos. Sucede que a partir de esta adenda, a partir del 3 de marzo, Bolivia ya no le entrega el gas a Brasil en Río Grande. Bolivia le entrega el gas en el Mutul, en la zona fronteriza de Puerto Suárez. Lo que significa que los bolivianos tenemos que pagar a partir de la firma de esta adenda el transporte como tal. Un transporte que nos significa a todos los bolivianos cerca de $200.000 americanos. Un monto que era pagado hasta la firma de esta adenda por la empresa brasileña Petrobras. Son cerca de $6 millones al mes y son $72 millones al año que los bolivianos vamos a dejar de percibir a raíz de esta mala negociación que se hizo entre los ejecutivos de YPFB, el ministro de Hidrocarburos y los ejecutivos de la empresa Petrobras. Los ejecutivos al mando del ministro están en la capacidad de seguir al frente de esta estatal petrolera. Sucede que en el marco de la investigación que hemos llevado adelante nos hemos encontrado que los altos ejecutivos de Petrobras que trabajaron durante décadas en esta empresa brasileña han decidido renunciar a sus cargos y han venido a trabajar a la empresa estatal de todos los bolivianos, a YPFB. Desde allí han llevado adelante las negociaciones en representación de todos los bolivianos con la empresa Petrobras, una empresa donde trabajaron durante décadas y que renunciaron algunas semanas antes de venir a trabajar a YPFB. Sin duda alguna hay allí un conflicto de intereses. Sucede que la gerente de comercialización de YPFB, la señora Raquel Quevedo, fue una persona que trabajó décadas en Petrobras. Sucede que la asesora jurídica de YPFB, la doctora María Alejandra Galindo, fue una persona que estuvo también durante décadas trabajando en Petrobras. Sucede que el presidente de YPFB Refinación, el señor Aquiles Peifer, también trabajó 10 años en Petrobras y ahora sucede que es el mandamás en YPFB Refinación, una de las principales empresas subsidiarias de YPFB Corporación. Pero el caso del ingeniero Richard Botello, por ejemplo, una persona que trabajó durante más de 20 años en la empresa Schlumberger, una empresa que presta servicios petroleros y que tiene millonarios contratos con la empresa petrolera Petrobras. El presidente de YPFB fue la persona que firmó la cláusula de fuerza mayor que fue solicitada por la empresa petrolera Petrobras. Es decir, quienes están en estos momentos administrando YPFB están cuidando los intereses de los bolivianos o sencillamente han renunciado a una empresa petrolera, han venido a YPFB para desde allí tratar de direccionar las negociaciones que se lleva adelante con la empresa petrolera Petrobras como tal. Sucede que han pasado 3
presidentes de YPFB, y parece que el problema no es quién maneja YPFB, porque sucede que ha habido corrupción, han habido malos manejos, han habido despilfarro. El problema parece ser más bien la cabeza del sector, teniendo en cuenta que los presidentes de YPFB van pasando y los problemas siguen y continúan. Sin duda que genera mucha preocupación, desesperación, incertidumbre, peor aún al ver gente en las calles haciendo fila por una garrafa de gas, tal cual ocurría hace 15 años atrás. Yo pienso que la señora presidenta tendría que irse ya. Es una cosa que se están embolsillando la plata, se están haciendo una cosa, otra cosa, y eso no puede ser. A nosotros, ¿qué nos están haciendo acá? Nos están exponiendo a un... ¿Cómo vas a exponer al pueblo? En vez, mira cómo están las filas. Estamos volviendo a lo de antes. Podemos garantizar, Natalia, con la estatal petrolera, es que goza de buena salud financiera. A esto se suma la protesta de los trabajadores a nivel nacional por despidos y falta de pagos. El problema parece ser más bien la cabeza del sector. Se habló de un mar de gas en Bolivia, se habló de un negocio de ilusión que teníamos que hacer con el resto del mundo, que nos teníamos que convertir en el corazón energético de Sudamérica, y en ese proceso se habló de una gran cantidad de reservas que incluso habían cifras que ni siquiera coincidían